Hermanos, los que estuvieron la semana pasada saben que empezamos esa serie titulada ¿Qué es la iglesia? En esta serie vamos a definir lo que entendemos como iglesia, no en una definición de diccionario, no una definición de diccionario como una frase. Si te vas a los libros de teología y ves algún estudio o algún tema teológico vinculado a la iglesia, cada teólogo, cada pastor ofrece su propia definición escrita sobre qué es la iglesia. Lo que pretendemos con esta serie es dedicar los primeros capítulos a mostrar qué es la iglesia, cómo está formada la iglesia, cómo se entra a ser parte de la iglesia, no de caminando por fe, de la iglesia de Cristo. Luego dedicaremos unos capítulos a entender cuál es la misión de la iglesia. Dedicaremos un par de mensajes a exponer la misión de la iglesia. Hablaremos de la gran comisión, hablaremos de evangelismo, hablaremos de misiones y hablaremos del deber de la iglesia con el discipulado. Porque esa es la misión de la iglesia, alcanzar y discipular, alcanzar y discipular. Y si me apuras más, alcanzar, discipular, equipar y enviar para que ellos sigan alcanzando y se siga discipulando. Y esa ha sido la obra de la iglesia y va a seguir siendo la obra de la iglesia año tras año hasta que Cristo venga a buscarla, hasta que Cristo venga por segunda vez a buscar a su pueblo. Luego también dedicaremos creo que ese será solo un mensaje, a hablar de cómo se sustenta la iglesia. En un tiempo donde el dinero es un tema de moda dentro de muchas congregaciones, donde da miedo hablar de dinero dentro de la iglesia, donde si uno menciona dinero ya rápidamente está vinculado al evangelio de la prosperidad, entenderemos que la Biblia también muestra cómo debe ser sustentada la iglesia. Obviamente se necesitan recursos, pero veremos cómo Dios demanda que sea sustentada su obra. Luego también dedicaremos unos capítulos, una enseñanza o dos, a hablar sobre los oficios dentro de la iglesia. Nos centraremos especialmente en pastores y diáconos. Y creo que más o menos con todo eso podremos tener una idea de qué queremos ser, hacia dónde vamos. Y el deseo de mi corazón es que todos aquellos que ya son de la iglesia refuercen esas verdades y aquellos que están llegando las asimilen para que allí donde vayamos todos en un mismo sentir, en una misma dirección. No se puede caminar en una iglesia cuando dos personas van en direcciones opuestas. Así que con la llegada de tanta gente, el deseo de esta serie es que todos entendamos lo mismo en cuanto a la iglesia. En el primer mensaje estuvimos viendo que la iglesia era el pueblo de Dios, pero no lo definimos solamente como pueblo, sino que además dijimos que éramos la esposa, dijimos que éramos ovejas y dijimos que éramos hijos. Lo que hicimos en la semana anterior era tomar referencias donde el Señor se refería así a Israel en el Antiguo Testamento y luego mostramos referencias como de la misma manera Dios se refería a su pueblo en el Nuevo Testamento. Así que nosotros pudimos ver que somos ovejas del buen pastor, somos pueblo de Dios, somos la esposa a la que el Señor encontró desventurada, desnuda, vergonzosa y la tomó, la limpió, la amó, la santificó, la purificó y la está alabando por medio de la palabra hasta que se la presente a Él como una esposa gloriosa, vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Vimos también cómo Dios se refería a Israel en el Éxodo, de manera que hablaba de ellos como mi hijo, este es mi hijo. Y luego nosotros vimos también cómo la Biblia nos enseña que todos los que creen en Jesús, los que reciben a Cristo como Señor y Salvador, los que ponen su fe en el Señor Jesucristo, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que somos su pueblo, somos sus hijos, somos su esposa, somos sus ovejas. Y hoy vamos a añadir un par de ideas más. Somos pueblo de Dios, pero no somos un pueblo cualquiera. Hoy vamos a añadir un calificativo a eso. Somos el pueblo escogido de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. A mí me hace mucha gracia, como muchos sabrán, yo vengo de una denominación que no cree en palabras como predestinación, a pesar de que esté en el libro de Efesios, a pesar de que esté en la carta a los Romanos, pero no creen en ello. Y bueno, yo lo respeto, a pesar de que me cuesta no creer en algo que literalmente está escrito en la Biblia.
Me cuesta arrancar palabras de la Escritura porque están claramente así escritas. No es que sea un concepto como las personas dicen, no creo en la Trinidad porque no está la palabra Trinidad en la Biblia. Y bueno, tú ahí se lo explicas, ¿no? Que la palabra en sí obviamente no está, pero el concepto y la verdad de la Trinidad está. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero la palabra predestinación está. Así que negar que no creo en la predestinación cuando la palabra predestinó aparece en la Biblia es muy complicado. La encuentras en Efesios, la encuentras en Romanos y la encuentras de diferentes maneras también en la carta de Pedro. Es muy difícil no creer en algo que está tan repetido en las Escrituras. Así que vengo de una denominación donde no se suele creer en eso, pero a pesar de eso, vengo de esa denominación en la que es común profetizar y revelar cosas como Dios te ha escogido para algo grande. Dios te ha levantado como profeta. Le digo, no crees en la predestinación. A todo el mundo le decís que Dios ya tiene algo grande. Entonces es algo contradictorio, porque en el fondo todos sabemos que Dios tiene un propósito. Si solo hay que leer los Salmos y nos enseñan que todos nuestros días estaban escritos antes de que existiera uno solo. Antes de que existiera uno solo. Dios no se sienta en un sillón a ver qué hacemos con nuestra vida. Si Dios quiere hacer algo en tu vida, lo va a hacer. Es tan fácil como ver incluso la historia de Judas y el Señor Jesús diciendo, oye, de los que me diste no he perdido ninguno. Bueno, se perdió uno, Judas, pero para que la Escritura se cumpliese. Alguien a quien el Señor Jesús lo llama directamente el hijo de perdición. Y cuando el otro día hablábamos en el curso de membresía con los hermanos, le lo explicamos. ¿Saben para qué nació Judas? Para vender a Jesús. Alguien tenía que hacerlo. Hermano, cuando nosotros vemos a Moisés interactuando con Faraón, Dios dice de Faraón, para eso te he levantado, para mostrar mi gloria. Es decir, yo te voy a poner a ti, al hombre más poderoso del mundo, al hombre con más poder militar del mundo, al hombre que nadie osa levantarle la voz, yo te voy a incluso endurecer más para mostrar que yo soy mayor que tú y que el mundo vea que está alguien por encima de Faraón, que es el Dios Todopoderoso. Dios tiene un propósito y Dios tiene un pueblo escogido por Él. Y eso no es algo que, como digo, aparece solo en el libro de Efesios o aparece solo en el libro de Romanos. Lo vamos a ver desde el Antiguo Testamento. Porque cuando Dios se refiere a su pueblo en el Antiguo Testamento, leemos esto. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 15. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Vamos a desglosar rápido ese texto porque tiene verdades que son para nuestra vida. La primera cosa, y llega en forma de pregunta, una pregunta al pueblo de Dios, ¿qué quiere Dios de vosotros? Es tan sencilla la pregunta como esa, pueblo de Dios, ¿qué quiere Dios de vosotros? Hay muchas personas que van a la iglesia como aquellos que van a la pitonisa, como aquellos que van a la que echa las cartas, esperando que alguien les diga, mira, Dios te quiere en tal país, Dios quiere que viajes. Yo me he encontrado personas llevando una vida muy complicada en un lugar y te dicen, no, yo me vine porque un profeta me dijo que vio mi cara con la bandera de tal sitio. Y le digo, yo he visto estropicios en vidas que van buscando dirección en los hombres. Hermano, hay cosas que nosotros no sabemos de lo que tiene Dios para mañana. No sé si tiene para ti hijos o no tiene hijos. No sé con quién te casarás. No sé si tu residencia oficial va a ser aquí o vas a volver a tu país. Solo Dios lo sabe.
Y yo creo que tiene algo mucho más grande que hacer que ir dando recaditos personales de lo que tiene para el futuro de cada uno, como los que se levantan por la mañana a ver el horóscopo y a ver si hoy encontrarán el amor o es buen día para echar un currículum. Pero hay algo que Dios sí ha hecho. Dios ha revelado la voluntad general que tiene para su pueblo. Es decir, yo no sé lo que tiene exactamente para Marcos, yo no sé lo que tiene exactamente para Tony, yo no sé lo que hará mañana con David, yo no sé lo que hará mañana con Giovanni, pero yo sé lo que quiere para todos nosotros. Dios quiere que guardemos sus mandamientos. Es sencillo, hermano. Pastor, yo no sé qué quiere Dios para mi vida, que le obedezcas. Pastor, yo no sé qué tiene Dios para mí mañana, que le obedezcas. Ya, pero eso lo dice en el Antiguo Testamento. Si tú lees la carta de Pablo a los tesalonicenses, Dios también dice, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Al final la santificación está ligada a la obediencia. Somos santificados conforme nosotros vamos obedeciendo más y más su palabra. Pues esta es la voluntad de Dios para tu vida. Hermano, yo no sé si vas a vivir en Ecuador o vas a vivir en Perú o te vas a quedar en España. No sé si cuántos hijos vas a tener y no sé si tu marido va a ser rubio, calvo o moreno. Pero lo que sí sé es que debes ser santo. Y hay una cosa interesante que al final del versículo 13 dice, guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Es que, mira si somos necios. Dios quiere que hagas algo para ti, para tu bien. A Él le da la gloria y a ti te va bien. ¡Qué maravilloso es Dios! No es algo que nos pide que le va a exaltar y nos va a hacer miserables. No nos pide algo que le va a dar a Él la gloria y a nosotros nos va a hacer vivir una vida triste. No, es tan sencillo como quiero que me obedezcas porque a mí me da gloria y a ti te va a ir bien. Ahí llega la gente y te dice, pastor, nos divorciamos. ¿Por qué? ¿Qué hiciste de esa parte? ¿Habéis hecho lo que Dios manda en el matrimonio? ¿Habéis hecho lo que Dios manda para el marido? ¿Habéis hecho lo que Dios manda para la mujer? No, por eso nos va bien. ¿Qué queréis que hagamos? ¿Vamos a terapia? ¿Qué queréis que hagamos? ¿Que os demos los 2 libros para que os leáis? La respuesta es, haced lo que Dios manda y os irá bien. Si hacemos lo que Dios manda en la familia andará bien. Si hago lo que Dios manda en mi vida diaria, mi vida andará bien. No fácil, el enemigo se levanta, el mundo está ahí, pero me irá bien, seré dichoso, seré bienaventurado. Queremos hacer las cosas mal y luego llegar a un pastor o a un hermano y que me las arregle. Cuando Dios ha dicho con claridad, te irá bien si me obedeces. Si un hermano te va a contar un problema matrimonial, te doy este consejo. Lo primero que debes hacer es preguntarle, lo que Dios dice como marido lo haces, lo que Dios dice como mujer lo haces. Ya está, no necesitas más consejo. Ahí tienes la solución. Ahí la tienes. Nosotros no somos como el mundo que va a buscar un culpable en la relación. Nosotros no somos como el mundo que va a hacer equipo. Yo voy con ella, yo voy con él. Él es más malo que ella es más mala que él. No, nosotros debemos empujar a la gente a Dios, no a nuestros propios consejos. El mundo ya vive así. Yo pienso, yo creo. Pero nosotros decimos, Dios dice, Dios dice, Dios dice. Porque queremos que te vaya bien. Y para que te vaya bien no tienes que hacer lo que yo pienso. Y para que te vaya bien no tienes que hacer lo que yo creo. Para que te vaya bien tienes que hacer lo que Dios dice. Así que Dios quiere que su pueblo viva conforme a su voluntad. Pero mira qué interesante lo que nos empieza a decir a partir del versículo 14. Del Señor son ¿qué? Los cielos y los cielos de los cielos. Aunque vengan algunos predicadores a querer darle la vuelta al rizo y decir, mira, los cielos de los cielos, esto suma 4 cielos, 3 cielos, porque Pablo fue al 3er cielo y hace muchas... Realmente el texto aquí lo que quiere decir es que a Dios pertenece todo. Cuando tú levantas tus ojos arriba, el texto te está diciendo, a donde alcance tu mirada y más, es del Señor. Ves a la NASA si quieres, coge el telescopio más maravilloso, ve a la estrella que se vea más lejos, esa es de Él. Esa es de Él, aunque le pongan el nombre que quieran, esa es de Él. Todo le pertenece a Él en los cielos, pero no solo en los cielos, también en la tierra. Todo lo que veas arriba, todo lo que veas aquí, es del Señor. Él es dueño de todo.
Él es Señor de todo. Él tiene derecho a decir, me pertenece a cualquier cosa que exista, porque Él lo hizo. No lo hemos fabricado nosotros. El espacio no es del dueño del Tesla, es del Señor. Todo le pertenece a Dios. Pero ahora en el 15 dice algo muy maravilloso. Sin embargo, a pesar de que todo es suyo, a pesar de que todo le pertenece, a pesar de ello, sin embargo, Dios se agradó de tus padres, los amó y escogió. Esa palabra aparece mucho a lo largo de la Escritura. Aparece mucho a lo largo de la Escritura. Y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Lo que Dios está queriendo decir a través de Moisés aquí es, mira, todo eso, todo el cielo es mío, toda la tierra es mía, pero a pesar de que todo me pertenece, yo he escogido para llamar hijo, para llamar pueblo, para llamar esposa, para llamar ovejas, he escogido a un pueblo. Y en ese mismo texto, Dios habla de que ha escogido a un pueblo y habla de lo que lo motiva a escogerlo. Dios, a lo largo de la Biblia, muestra que la mayor motivación que lo lleva a hacer las cosas que hace es una. Los amó. Los amó. Cuando ves la Biblia, te das cuenta que ninguna ofrenda trae milagros. Cada vez que ves a Jesús sanando a un enfermo, cada vez que Jesús miraba a la viuda de Naín y veía a esa mujer destrozada, antes de hacer un milagro, ves normalmente esta expresión: y Jesús tuvo compasión de ella. Cuando Jesús ve a un montón de personas, dice que tiene pesar, compasión, y los ve como ovejas que no tienen pastor. Cuando Dios decide entregar a su Hijo a morir por nuestros pecados, ¿qué leemos en Juan 3:16? Porque tal fue la ofrenda del mundo que el Señor entregó a su Hijo. Porque tal fue el pacto de dinero que dio la iglesia, que el Señor, ni iglesia había. Porque tal fue la fe, porque de tal manera creyó el mundo, porque de tal manera oró el mundo, no, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Tú sabes qué hacía el mundo cuando Dios decide enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados? ¿Tú sabes lo que hacía el mundo? Pecar contra Dios. ¿Tú sabes lo que hacía el mundo? Darle la espalda a Dios. ¿Tú sabes lo que hacía el mundo? Aborrecer a Dios. Si hubiera dependido de algo que hace el mundo para que Dios devuelva en favor a su Hijo, no lo hubiera dado. Pero Dios decide entregar a su Hijo porque amó al mundo. Amó al mundo de una manera que no es posible definir en la palabra, hasta tal punto que la expresión utilizada es de tal manera. No es mucho, no es bastante, ni muchísimo, ni de manera gigantesca. No hay palabra para definir lo grande que es el amor de Dios hacia el mundo. Y por eso la expresión utilizada es de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios posee todas las cosas, es dueño de todas las cosas, y en medio de esa soberana posesión de Dios sobre todas las cosas, Dios escoge a un pueblo y lo escoge por amor, y lo escoge por amor. No había nada bueno en nosotros para que Dios nos escogiera. Y no había nada bueno en el pueblo en aquel entonces para que Dios lo escogiera. Hermano, Dios no escoge a nadie por méritos. Yo recuerdo cuando leía el texto que vamos a leer ahora, cuando una de las peores momentos en un colegio de España, y no sé si ahora habrá cambiado, pero uno de los peores momentos para un gordito en el colegio de España era el recreo. Era terrible. No, algunos se ríen porque habrán sido de los que le hacían pasar la vida imposible al gordito, pero ese gordito lloraba mucho y tendríamos que reírnos menos, porque hay niños que piensan en
tirarse por un balcón por esas cosas. No nos debería hacer gracia algo que lleva a niños a sentirse miserables, no querer ir a la escuela. Nos hace gracia porque todavía el mundo está en nuestros corazones. Nos hace gracia. Es como a veces me pasa, y es algo que yo estoy trabajando en mi corazón. Cuando a veces ves vídeos de comedia, ¿sabes esos vídeos donde presentan al típico borracho dando tumbos? No debería darnos risa, debería darnos pena. Si nos reímos todavía, es que vemos la embriaguez como algo que es motivo de risa, pero es algo que ofende a Dios, que esclaviza a las personas y es motivo de condenación. Yo me cuestiono últimamente, aunque sea algo que aparentemente es inocente, ¿por qué me sigo riendo de cosas que son pecado? Y ahí te das cuenta que todavía la carne está aquí y hay cosas que nos siguen llamando la atención que nos llamaban antes. Y hay que orar por eso, parece una tontería, pero no es así. Porque cuando vemos a ese borracho tambaleándose, no debería hacernos gracia, debería darnos pena. Ese borracho tiene hijos, tiene una esposa. La gente se ríe a su alrededor y no debería causar comedia. Se ha vuelto motivo de burla y tantas otras cosas. Nosotros no éramos muy diferentes a ese borracho. Algunos mujeriegos inmorales. Cada uno estaba esclavizado a sus propios pecados, la mentira, el orgullo y tantas otras cosas. Cuando nosotros salíamos al recreo, a mí me gustaba jugar a la pelota. Y siempre pues se elegían 2 capitanes, nunca el gordito. Y elegían, ahí todos en fila, aparecía uno que iba a fusilamiento y empezaban a elegir. Y elegían ¿por qué? Por mérito. Primero al bueno, al que metía los goles, y ahí ibas quedando tú para el final y portero. Era así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos la vida es así. Cuando tú vas a buscar trabajo, no te dan el trabajo por gracia. Te piden currículum, te hacen una entrevista, porque para ellos van a elegir al candidato que más méritos tenga para obtener ese puesto de trabajo. Yo veo mi necesidad para mi empresa y yo elijo un candidato que cumple los requisitos que mi empresa necesita, pero yo no lo elijo por gracia. Mira, este es un tocho, pero me cayó tan bien. Hay un brillo en él que creo que va a ser un buen ingeniero. No, hombre, no está preparado. Pero cuando nosotros hablamos de la salvación, cuando nosotros hablamos de qué ha movido a Dios a escoger a su pueblo, nosotros no vemos mérito en el pueblo. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, dice así: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Tú eres pueblo santo. La palabra santo aquí significa separado, separado. Jesús en una ocasión oraba por sus discípulos y dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Somos un pueblo santo para el Señor. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo. De nuevo la palabra es escogido. Te ha escogido. Tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. ¿Recuerdas Jesús con sus discípulos? Vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Vosotros me amáis a mí porque yo os amé primero. Dios os ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Mira qué dice: el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Eso es maravilloso. Dios no te ha amado porque seas el más grande. Dios no te ha amado porque seas el más fuerte. Además, aquí viene una dosis de humildad. Te amó incluso siendo el más pequeño. No hay lugar para el orgullo en el creyente. No hay lugar para el orgullo en el creyente. A mí me pone nervioso cuando veo esos creyentes que alguien les hace algo y levantan la cabeza como: te has metido con un hijo del Señor. Y el que se mete con un hijo de Dios paga las consecuencias. Digo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Mira, les encanta tomar frases como: no toques al ungido del Señor. Ay de que se mete con el pueblo de Dios. Maldeciré a los que te maldigan, Yo soy pueblo de Dios. Si me maldices, va a caer maldición sobre ti. Oye, ¿y qué dijo aquel Señor que tanto amamos en la cruz? ¿No dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? Y nosotros vamos a tomar los versículos que nos llevan más a la venganza y a la ira.
¿No podríamos aprender un poco de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿No podríamos aprender un poco de ese Esteban apedreado que a punto de morir dice, Padre, no les tengas en cuenta estos pecados? Todo lo malo que hayan hecho, sí, pero las pedradas contra mí yo las perdono. De eso sí que deberíamos aprender. Porque nosotros no somos mejor que los que están fuera. No somos más grandes, ni más numerosos. El Señor dice, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto, porque el Señor os amó. Y hay una cosa interesante, y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. Esto les animo a venir el martes, porque el título del martes es Cuando Dios jura. Cuando Dios jura. Y va a ser una enseñanza de Hebreos muy interesante. Entonces aquí vemos, hermanos, que Dios no nos ha escogido por nuestros méritos. ¿Sabías que hay gente más solidaria, había gente más solidaria que tú en la calle? Habían familias mucho más estructuradas que tú en la calle, que el Señor, si las hubiera salvado, están ya casi arregladitas, que poco hay que transformarlas, que ya son como hasta modélicas, que las miras y dices, mira, yo si te viera el domingo en la iglesia doy por hecho que sois una familia que lleva mucho en el Señor. Había gente allí más agradable, con mejor carácter, con más paciencia. Tan pecadores como nosotros, pero que a lo mejor a la apariencia parecerían mejores candidatos para ser santos para el Señor. Pero el Señor nos llamó a nosotros. Y sí, hermano, yo no sé por qué. Yo no sé por qué. No lo voy a saber nunca. Aunque Dios lo ha dicho claramente, porque yo quiero. Porque yo te he amado. Hermano, hay un momento en que uno empieza a cuestionarse eso. Señor, ¿por qué me has amado a mí y no has amado a mi mamá? ¿No has amado a lo mejor a mi papá igual que a mí? ¿Por qué no has movido su corazón a salvación? Dios es soberano. No entiendo por qué me amó a mí. ¿Por qué me llamó a mí? ¿Por qué me atrajo a mí? ¿Por qué me salvó a mí? No lo voy a entender nunca, pero Él solo dice una cosa, porque yo te he amado. Soy Dios. No se trata del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Hermano, eso es muy importante entenderlo. Tú no estás aquí porque eres mejor. Tú no estás aquí porque vales más. Tú no estás aquí porque puedes más. Tú no estás aquí porque eres más especial. Tú no estás aquí porque Dios vio potencial en ti. Tú no estás aquí porque eras un diamante en bruto y Dios vio el brillo que podía sacarte. Tú estás aquí porque Dios te amó. Ya. No había más potencial en ti que los de fuera, y si había potencial era potencial para pecar. No había más. No había más. Dios no va buscando como un minero. No, ahí hay oro. Ahí hay oro. No, no es así, hermanos, no es así. No hay mérito alguno en nosotros para ser receptores del amor de Dios. No hay mérito alguno en nosotros para recibir la salvación de Dios. Dios es inmensamente bueno, inmensamente misericordioso, inmensamente amoroso y lleno de gracia, y por eso nos amó, nada más que por eso. No saques pecho para creer que tú eras especial y otros no. Agacha la cabeza y da gracias, porque a pesar de ti Dios te amó. No te amó porque vio algo en ti, te amó a pesar de lo que vio en ti, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra iniquidad. Él nos amó. Eso nos tiene que llevar a cantarle, a adorarle, a orar. ¿Saben por qué muchas personas no viven una vida de adoración a Dios? Porque todavía no han entendido lo pecadores que eran y cuánto Dios los amó. Porque el que mucho es perdonado, mucho ama. Y los que no aman mucho es que creen que Dios no les perdonó tanto. Pero cuando entiendes que solo eras un miserable que iba de cabeza al infierno y Dios te amó y Dios movió tu corazón para llevarte a la gloria eterna, solo te hace falta una cosa: responder a eso en adoración. Como aquella mujer que rompe el frasco de alabastro, que llora a sus pies, que seca sus pies con sus cabellos. Porque somos esa mujer. Somos esa mujer. Una mujer que no merecía nada, una mujer pecadora, pero que sabía que había un lugar para ella a los pies de Jesús, como todos los pecadores que quieran rendirse ante Él. Así que Dios ha escogido un pueblo por amor.
Y Dios ha escogido a ese pueblo no por mérito, simplemente movido por su amor y por el juramento que hizo a sus padres. Y vemos el Antiguo Testamento y vemos esto: Dios ha escogido un pueblo, Dios ha escogido un pueblo, Dios ha escogido un pueblo. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos exactamente lo mismo. Y eso es lo que voy a hacer en las primeras enseñanzas: ir al Antiguo, ir al Nuevo Testamento y mostrar que Dios sigue haciendo lo mismo y sigue diciendo lo mismo. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Y vamos a analizar detenidamente estas palabras. Como dije yo, son claras, no hay mucha vuelta que darle. Vamos a empezar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera cosa que nos va a decir: que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primera cosa importante: somos bendecidos. No debemos correr tras bendiciones, somos bendecidos. Somos un pueblo bendecido, soy un hombre bendecido. Segunda cosa, no soy bendecido por la ropa que tengo, no soy bendecido por el reloj que tengo. He sido bendecido con toda bendición espiritual. Hay algo mucho más glorioso que tener un reloj, que tener zapatos, que tener un coche o una casa. Es tener bendiciones en Cristo. La primera cosa es que Dios ha bendecido a su pueblo. La segunda cosa es el tipo de bendición que Dios le ha dado a su pueblo. Habéis sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. La tercera, el origen de nuestra bendición. No somos bendecidos espiritualmente por Dios, por nuestra obediencia. No hemos recibido la bendición espiritual por ser buenos. No hemos recibido la bendición espiritual porque hemos orado mucho. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Hemos recibido toda la bendición de Dios espiritual que necesitábamos en el Señor Jesús. Versículo 4. Según nos escogió. Según nos. En Deuteronomio escogió un pueblo. En Efesios, Pablo a la iglesia le dice que sigue siendo igual. Es el pueblo escogido de Dios. Ahora Pablo añade un detalle a la elección de la iglesia. Pablo añade el tiempo de su elección, el momento de su elección. ¿Cuándo fueron escogidos? Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. No es antes de que nacieras. No es desde el vientre de tu madre. Es antes de la fundación del mundo. Fuimos bendecidos espiritualmente en Cristo. Fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Ahora el propósito de nuestra elección. Hemos visto que hemos sido elegidos en Cristo. Hemos sido bendecidos en Cristo. Hemos sido escogidos ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Tú estás aquí porque Dios quiso eso. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Tú eres salvo hoy porque Dios quiso eso. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios no te salvó para dejarte sentado y que sigas con la misma vida. Dios no te salvó y no salva y elige a su pueblo para que su pueblo siga viviendo como los mundanos, como los impíos, como los que no son su pueblo. ¿Para qué Dios nos salvó? Propósito de nuestra elección, propósito de nuestra salvación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Te he escogido y esto es lo que quiere Dios de ti, que guardes sus mandamientos. Hermanos, son otras palabras diferentes a las de Deuteronomio, pero son el mismo mensaje. Dios te ha elegido porque te ha amado y te ha elegido para que guardes sus mandamientos, para que seas santo y sin mancha delante de Él. Dios es santo y siempre ha sido santo, y su pueblo siempre ha querido lo mismo, que sea santo. Sed santos porque yo soy santo. Hermanos, eso es fundamental entenderlo, porque hoy creemos que la salvación por gracia implica vivir de cualquier manera, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Dios, con la misma gracia que salva, transforma al pecador que ha salvado.
nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¡Wow, hermano! Para que fuéramos santos, ¿dónde? Delante de Dios. ¿Sabes para qué Dios quiere que seas santo? No para el mundo, es para Él. Dios quiere que seas santo para Él. Dios quiere que obedezcas para Él. Tú no debes vivir en santidad por tu esposa. Tú no debes vivir en santidad por tus hijos. Tú no debes vivir en santidad para agradar al pastor. Tú debes vivir en santidad para Dios. Para Dios. Porque da la gloria a Dios. Porque exalta a Dios. Porque honra a Dios. Porque cuando el mundo ve nuestras buenas obras, glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Nos ha salvado en Él para que andemos en santidad delante de Él. Lo ha hecho para su gloria, para Él ser exaltado, para Él ser honrado. Mira lo que dice ahora. En amor nos... No sé qué traducción tienes tú en la Biblia, pero la mía es clara. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su... Hermano, fuimos predestinados para ser hijos de Dios mediante Jesucristo. Somos bendecidos en Jesucristo. Somos escogidos en Jesucristo. Somos predestinados para ser adoptados como hijos mediante Jesucristo. Y al final solo daremos la gloria a Dios por Jesucristo. Toda tu bendición se la debes a Jesucristo. Toda tu salvación se la debes a Jesucristo. Poder orar a Dios se lo debes a Jesucristo. Ser bendecido por Dios se lo debes a Jesucristo. Por eso cantamos a Jesucristo. Predicamos a Jesucristo. Adoramos a Jesucristo. Exaltamos a Jesucristo. Y vivimos para Jesucristo. Y en la eternidad nos postraremos ante Jesucristo y diremos, solo el Cordero es digno. Porque todo se lo debemos a Jesucristo. Todo se lo debemos a Jesucristo. Por eso Dios lo ha exaltado y sabe que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Jesucristo. Todo se lo debemos a Jesucristo. Pero Dios nos ha salvado para alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos ha salvado para mostrar que Él es un Dios lleno de gracia. Que Él es un Dios lleno de gracia. Porque no hay otra palabra que defina por qué tú y yo estamos aquí hoy. No hay otra palabra que justifique por qué tú y yo estamos hoy aquí. No hay otra palabra que justifique por qué tú y yo estamos vivos. No hay otra palabra que justifique por qué tú y yo somos salvos. No hay otra palabra que justifique por qué tú y yo hemos sido escogidos por Dios. Todo es para alabanza de la gloria de su gracia. Dios es un Dios lleno de gracia, abundante en gracia. Y donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y la gracia de Dios no empezó con Jesús, Adán, come de todo árbol, pero de ese árbol no, porque de cierto te digo una cosa, como comas de ese árbol morirás. Adán no murió. Es más, Adán intentó tapar su vergüenza con unas tristes hojas y el Señor hizo un sacrificio para cubrirle con pieles. Desde ahí Dios ya muestra gracia. Los podría haber dejado desnudos, los podría haber dejado pasando vergüenza, pero Dios hace un sacrificio. Dios los cubre con pieles, mostrando que desde el primer momento había gracia. La gracia de Dios no comenzó en la cruz. La gracia de Dios ya comenzó cuando Dios dijo, haya luz, porque no debíamos ni ser creados. Esto no tenía ni por qué existir. Dios estaba plenamente gozoso. Todos sus ángeles le adoraban. Pero cuando Dios dice, haya luz, ya muestra gracia. Va a crear un pueblo que no necesita crearlo para darle a Él la gloria.
Dios es abundante en gracia. Entonces, desde el Antiguo Testamento hemos hablado que Dios tiene un pueblo y la iglesia es eso, el pueblo escogido de Dios. Y cuando alguien dice esto, y cuando alguien lee textos como este que habla y pone predestinó y pone escogió, siempre sale el corazón listo, ese corazón súper listo. Supongo que se creerá muy bueno, se creerá más bueno que Dios, que dice, entonces Dios es injusto. Entonces Dios es injusto. ¿Por qué? Porque no le ha dado oportunidad a todos. Hermano, ¿quién busca a Dios? ¿Quién quiere a Dios? Si Dios no hace algo en tu vida y en mi vida, tú y yo vamos a donde van todos, porque nadie quiere a Dios. ¿Tú has evangelizado alguna vez? La efectividad es 100%, todo el mundo quiere a Dios. Tú les predicas y la gente, claro, yo me arrepiento. Es lo que siempre pasa. O sea, si tú hablas del evangelio a 100 personas, las 100, ¿cómo no voy a querer a Dios? Un Dios grande, un Dios bueno, claro que me arrepiento, claro que quiero vida eterna, claro que quiero vivir en santidad para el Señor. Siempre pasa así. Todos quieren a Dios. Cada día hay gente que se levanta por la mañana y dice, qué ganas tengo de ser santo para el Señor. Cada día pasa. Vas a la calle y lo ves, lo notas en su mirada en la calle, lo notas en la mirada de los políticos, lo notas en la mirada de los grandes empresarios, lo notas en la mirada de los que están en la discoteca. Tienen ganas de ser cristianos, pero lo dejan para mañana porque dicen, no, mañana empiezo, porque me apetece, pero para mañana. Nadie quiere a Dios. Tú tampoco lo querías. Yo tampoco lo quería. Yo lo amo con todo mi corazón, no porque me levanté una mañana con ganas de amar a Dios con todo mi corazón, porque Dios cambió mi corazón para que yo lo amara. Por eso evangelismo no existe sin oración. No hay evangelismo sin oración, no hay misiones sin oración, porque debemos predicar, debemos hablar, debemos compartir, pero debemos rogar a Dios, quebranta el corazón. Ablanda el corazón, transforma el corazón como hiciste con nosotros, porque si no predicamos a un muro de piedra. Pero tú puedes quitar el corazón de piedra, poner el corazón de carne y darles tu Santo Espíritu. Tú puedes convencerlos de pecado, tú puedes arrastrarlos a la cruz, tú puedes humillarlos ante ti. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Entonces hay gente que cuando dices que Dios escogió, que Dios predestinó, hay gente que dice, entonces Dios es injusto. Pero el apóstol Pablo supongo que tenía el mismo tipo de personas delante de él. Y en Romanos 9, 14 al 18, Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo estaba hablando de la elección. Pablo estaba hablando precisamente de un pueblo escogido de Dios, de cómo Dios escoge, de cómo Dios elige. Y en medio de esa enseñanza, Pablo dice, ¿diremos entonces hay injusticia en Dios? ¿Es por qué? Pablo está enseñando, inspirado por el Espíritu Santo, y estoy convencido que el mismo Espíritu Santo que lo mueve a dar esa enseñanza, lo mueve a dar la respuesta a la pregunta que muchos estarán haciendo en el corazón. ¿Cómo que a Jacob amé y a Esaú aborrecí antes de que nacieran, antes de que hicieran nada bueno y malo? ¿Cómo que esto? Entonces Dios es injusto. Y ahí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, responde, ¿diremos entonces que hay injusticia en Dios? Y él mismo da la respuesta, de ningún modo. De ningún modo. Y él cita el Antiguo Testamento, porque él dice a Moisés, mira qué le dijo a Moisés, ¿tendré misericordia? ¿De quién? De quien yo tenga misericordia. Y tendré compasión, ¿de quién? De quien yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino ¿de quién? De quien Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para eso mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y esa parte no le gusta a nadie, porque como todo el mundo tiene a Dios, como ese señor de barba blanca que no puede hacer lo que vamos a leer ahora porque eso es malísimo y eso no es propio de un Dios de amor. Pero yo quiero que lo leamos porque está en la Biblia. No porque lo dice una denominación, no porque lo dice una iglesia, es porque lo dice la palabra de Dios. Él dice, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece.
y al que quiere endurece. Y no nos gusta porque la imagen que nos han vendido de Dios solo es el que tiene misericordia, pero no es el que endurece. A mí me hace mucha gracia cuando escucho gente decir, Dios no manda a nadie al infierno, se van todos solos. Quieren volver a Dios bueno. Es como si Sodoma y Gomorra ellos mismos cocinaran el azufre y luego lo tiraran y lo mandó Dios, Lo mandó Dios. Podría haberlo no mandado, ¿sí o no? Pero lo quiso mandar. Podría no mandar el diluvio, ¿no? Pero lo quiso mandar. Podría no tragarse a gente en el desierto, ¿no? Podría haber dejado pasar lo de Ananías y Zafira y decir, ay, al final es una mentirijilla. ¿Quién no ha mentido alguna vez con un tema de dinero o con alguna cosa? Déjalo pasar. No, los fundió. Los mató al instante a los dos. Incluso es tan bueno que les da oportunidad. Los condena en orden. Bueno, primero tú, vamos a dar oportunidad al segundo turno a ver si este dice la verdad. También mientes como el otro. No, muerto también. Hermano, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Tu Dios es el que entregó a su Hijo a morir por nuestros pecados, sí. Tu Dios es el que ha mostrado gracia y ha resucitado muertos y ha sanado enfermos, sí. Pero tu Dios también es el que se ha tragado gente en el desierto. Tu Dios también es el que mandó el diluvio. Tu Dios no es solo el que proveyó el arca. Tu Dios es el que proveyó el diluvio. Y tienes que entender eso. Tu Dios es el que preparó la gloria eterna, pero tu Dios es también el que preparó el fuego eterno. Allá arriba vamos a ver la gloria eterna de Dios y allá abajo van a ver la ira de Dios. Pero es el mismo Dios. Algunos creen que en el infierno es el diablo el que maneja los hilos y va castigando a la gente. No, el diablo también será condenado ahí. El diablo también será condenado por Dios. Pero quien condenará eternamente es Dios. Dejad de pensar solo Dios es amor, sí, y es fuego consumidor. Si predicamos solo al Dios de amor, estamos formando un grupo de creyentes sin temor ni reverencia, porque creen que están ante Papá Noel o ante un señor mayor disfrazado, ante algo que no existe. Y si predicas solo el Dios de fuego, vas a montar un grupo de religiosos con miedo al infierno. Tienes que predicar al Dios de la Biblia, que es el Dios completo. Tienes que decirles que es un Dios que los ama, pero que condena el pecado. Tienes que decirles que es un Dios que odia el pecado, pero que si te arrepientes tienes abogado. Son ambas cosas, hermanos, son ambas cosas. Nuestro deber no es predicar lo que sienta bien. Nuestro deber es predicar todo el consejo de Dios. Hemos visto Oseas, hemos predicado al Dios que amó a la ramera, pero que condenó a la ramera también porque quiso a sus amantes. Todo el consejo de Dios. Dios tiene misericordia de algunos, sí, y al que quiere endurece. ¿Podrá acaso la masa de barro decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? No hay mayor acto de arrogancia que cuestionar la criatura al Creador. Tú me has hecho y cuestiono, yo, un pecador sucio, lleno de maldad, voy a cuestionar las decisiones del Santo, Todopoderoso y buen Dios. No, hermano. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y eso no hace Dios injusto. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere y quién corre? Esa es la pregunta. ¿Quién quiere y quién corre? Nadie quiere a Dios. Nadie corre hacia Dios. Nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. Esos son textos bíblicos, no son textos de una denominación religiosa en particular. Eso lo dice la palabra de Dios. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien se lo quiere revelar. Pero muestra voluntad de Dios ahí implícita y a quien se lo quiere revelar.
En el libro de Hechos vemos una señora pasando ahí, Pablo estaba y la señora ni estaba, creo, en el culto, invitada a lo mejor, solo pasaba por ahí y leo literalmente, y Dios abrió el corazón de Lidia para que escuchara lo que Pablo está diciendo, y esa mujer se convierte. Parece que no estaban invitadas al culto, pero fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios y debemos respetarla. Eso no hace a Dios injusto. Así que somos el pueblo escogido de Dios. Pero vamos a la segunda parte. Somos escogidos. Y si Dios nos escoge, hace algo en nuestra vida que nos hace ser parte de su pueblo escogido. Para ser parte de su pueblo, para ser parte de ese pueblo escogido, Dios no puede incluir en su pueblo a gente que vive condenada por el pecado. Por eso Dios tiene que hacer algo en ellos. Los tiene que redimir. Los tiene que redimir. Somos escogidos y somos redimidos. Antes hemos leído en Efesios que acababa el versículo 6, que habíamos sido, del versículo 5 voy a leer, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y ahora en el versículo 7 dice, en él, ¿en quién? En Jesucristo otra vez. Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su... Tenemos redención. Y luego te dice lo que es la redención. ¿Qué es redención? El perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados. Y dice, según las riquezas de su gracia. Nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia y nos ha redimido según las riquezas de su gracia. Nos escogió por gracia, nos perdonó por gracia, nos salvó por gracia y sigue aguantándonos con paciencia por gracia. No hay nada más que debamos cantar que a la enorme gracia de Dios. Pero si Dios nos ha escogido en Cristo también tenemos redención mediante su sangre. Y eso es importante, hermanos. No hemos sido redimidos con oro y no hemos sido redimidos con plata. Hemos sido redimidos con sangre. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado. Ay, ay. ¿Cuándo estaba preparado Cristo? Desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Hermano, ¿cuánto estaba preparado el Mesías? ¿Cuándo estaba preparado el Salvador? ¿Cuándo estaba preparada la cruz? Antes de que Dios dijera, haya luz, Dios ya sabía, va a haber cruz, va a haber cruz. Y yo sé que llegan las típicas preguntas que todos se hacen. Entonces, ¿para que Dios crea a alguien si Él ya sabe que va a haber cruz? Yo te digo, lo único que encuentro en la Biblia en respuesta a esa pregunta es para alabanza de la gloria de su gracia. Para mostrar que aunque se desviaran enormemente, Él es bueno. Él está lleno de amor y Él está lleno de gracia. No estaríamos diciendo que Dios es tan amoroso como para entregar a su Hijo si no lo hubiera tenido que entregar. Cantamos a un Dios lleno de amor y gracia porque en su sacrificio, en el sacrificio de su Hijo amado, hemos podido ver su amor y su gracia. Y es lo que Dios ha querido mostrar siempre, que el creador del universo es un Dios bueno, amoroso y lleno de gracia. Es curiosa la expresión de Pedro, no hemos sido redimidos con cosas vanas como oro y plata. Cuando nosotros hablamos de redimidos, aparte de algún grupo que a algunos les gustan, a mí no mucho. Pero bueno, para gustos los colores. La realidad, hermanos, es que tenemos que pensar en un esclavo. En el Antiguo Testamento, cuando habían casos de esclavitud. Cuando nosotros vemos que Pablo en alguna carta regula cómo tienen que ser los siervos con sus señores o con sus amos, es porque en aquel entonces habían tiempos donde gente literalmente eran siervos, eran esclavos. Y los esclavos se podían, ¿qué? Comprar,
se podía comprar su libertad, se podía pagar para que dejaran de ser esclavos. ¿Y cómo se compraban? Con dinero, con oro, con plata. Tú podías redimir a alguien ¿de qué? De su esclavitud. Eso no solo pasó en los tiempos de entonces, eso hasta hace no muchos años todavía pasaba y todavía se podía comprar gente. Pero se usa esa expresión ¿por qué? Porque nosotros también éramos esclavos. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la carne, éramos esclavos de Satanás. Y el pecado, la carne, Satanás, no iba a regalarnos a otro dueño. Éramos suyos, por culpa de nuestros padres. Porque por el pecado de un hombre, la muerte llegó a todos, dice Pablo. Entonces, por el pecado de nuestros padres, nosotros nacemos siendo esclavos del pecado. Nacemos siendo esclavos de las tinieblas. Y las tinieblas y el pecado no nos iban a regalar como, oye, ¿quién los quiere? No, había que pagar un precio. Pero nuestra vida no se podía comprar a nivel espiritual con oro o plata. Fuimos comprados con sangre. Por eso nada ni nadie, ni tu madre, ni tu abuela, ni la persona que más aprecies, podrá haber hecho por ti lo que solo Cristo hizo. Redimirte de la esclavitud con su preciosa sangre. Con su preciosa sangre. Y hay algo que me gusta en esto y quiero dar este detalle. En esta remisión, en este proceso de redención, participa nuestro Dios al completo. Participa el Dios Padre, participa Dios el Espíritu Santo, participa Dios el Hijo, y es algo maravilloso porque es una manera donde nadie podrá negar esta evidencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, mira qué dice, elegidos, otra vez, escogidos, elegidos, predestinados. Hay que arrancar muchas palabras de la Biblia o torcer mucho su interpretación para no entender cosas tan sencillas. Hermano, yo una vez me senté con alguien y me dice, no, pero eso hablaba de naciones, hablaba de... Yo me senté una vez con una persona que no tenía ni idea de Biblia. Le leí esto y le dije, escogido, ¿qué entiendes? Y me dice, bueno, escogidos desde antes de la fundación del mundo, eso. Digo, es que por ahí hay gente que le da las vueltas para seguir justificando sus creencias. Digo, pero está claro, está claro. Me dice, sí, muy sencillo. Cuesta de aceptar para algunos, pero no cuesta de entender. Y mira lo que vamos a ver ahora. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Elegidos según el previo conocimiento de Dios. Ahí tienes a quién, Dios Padre. Por la obra santificadora de... ¿A quién tienes también ahí? Espíritu Santo. ¿Para obedecer a quién? ¿A quién tienes ahí? Dios Padre te elige. Dios Espíritu Santo te santifica para la gloria, obediencia y honra de Dios el Hijo, a quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en nuestra redención. En nuestra redención, elegidos según el previo conocimiento del Padre, santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicados. Ahí entenderán por qué aquí saludamos como saludamos. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos esto, nosotros hemos sido escogidos, nosotros hemos sido redimidos, y nosotros le debemos todo esto al Señor. Nosotros no hubiéramos llegado a Jesús si Dios no te hubiera escogido desde antes de la fundación del mundo. Y hermano, eso es precioso. Yo no sabía nada de la religión, no sabía quién es Dios, no sabía ni qué iglesia iba a aparecer en mi vida, pero Dios sabía que yo iba a estar aquí y probablemente Dios sabía que yo iba a ser pastor. Probablemente no, seguramente. Porque Dios ya tenía todo esto trazado. Estoy convencido que cuando empezó caminando por fe, mucha gente diría, ¿qué pasará con esta iglesia? No lo sabemos. Dios sabía que hoy estaríais aquí. Dios sabía que un día a lo mejor empezabais en otro sitio, abríais la Biblia, entendíais cosas. Dios sabe todo.
Y lo más glorioso es eso, no hemos llegado a Jesús porque nosotros hemos tomado nuestra decisión. Hemos llegado a Jesús porque Dios lo ha revelado. Lucas 10, 21 y 22 dice, en aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mira, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas, ojo, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo. ¿Quién es Jesucristo? Nadie puede conocer a Jesús sino el Padre. Ni nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y mira, y aquel a quien Jesús se lo quiera revelar. ¿Quién conoce al Padre? El Hijo. ¿Quién conoce al Hijo? El Padre. Pero ¿quién conoce también al Padre? Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Todo aquel que es escogido por Dios va a llegar a Dios. Y eso quiero decirte una cosa. Si tu madre está en los planes de Dios, aunque hoy sea la persona que pueda parecer más reacia, si tu madre o tu padre o tu esposo o tus hijos están en los planes de Dios, llegarán a Dios. Y eso nos debe dar esperanza. Porque a veces lo que más nos duele, sí, nos da pena las almas que no conocen al Señor. Nos apenan las personas que no escuchan el Evangelio. Pero sufrimos por aquellos que tenemos más cerca. Cuando vamos al aniversario de mamá o al cumpleaños de tu sobrina y ves que no quieren a Dios. Y te encantaría que estuvieran hoy aquí, ¿verdad? Y sentados a tu lado y cantando contigo. Y miras dos sillas cuando llegas al lado y pensabas, si mi madre y mi padre vinieran aquí a cantar. Pero a veces les hablas un poco del Señor y te contestan fríamente, como, mira, yo no comparto, mira, yo te respeto, pero yo no quiero, mira, es que yo no creo, mira, es que, y los ves cada vez como más ateos, más reacios, más lejos, y a veces puede provocar cierta angustia, como diciendo, no veo esperanza, porque sí, pero no te tienes que mirar a ti, tienes que mirar lo que hoy has aprendido. Si están en los planes de Dios, un día ocuparán esa silla. Y estarán cantando. Y cuando estén cantando, no te des golpes en el pecho diciendo, es que yo oré mucho por ellos, es que yo les prediqué mucho. Cuando estén aquí cantando, si Dios así lo quiere, da gracias a la gloria de su gracia, a su abundante gracia. Y sepas que ha sido solamente porque Él se lo ha querido revelar. Pero hay una cosa que está clara. Los que son de Dios llegan a Dios. Juan 17, 6 dice, he manifestado tu nombre. ¿A quién ha manifestado Jesús el nombre de Dios? ¿A quién ha manifestado Jesús el Evangelio? ¿A quién ha dado a conocer Jesús al Padre? Dime a quién, hermano. A los hombres del mundo. Pero no acaba ahí. No acaba ahí la frase. Si acabara ahí, parecería que Jesús se lo ha manifestado a todos. Se lo ha dado a conocer a todos, pero no acaba ahí la frase. No es, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que tú me has dado. A los que tenían que ser tuyos, han llegado a ser tuyos. Eran tuyos. Estaban en el mundo, pero ya eran de... Qué interesante. Estaban en el mundo, pero eran tuyos. Lo que pasa es que no lo sabían, no te conocían. Bueno, ¿tú habías pensado alguna vez ser evangélico? ¿Tú habías pensado alguna vez estar en una iglesia? Cuando tenías tus 14, tus 15, a lo mejor alguno pues creció a lo mejor en una familia cristiana y lo han enfocado ahí. Pero la mayoría de nosotros con 14, 15, 16 estábamos ¿qué? Haciendo cosas indebidas, planificando nuestras noches de fiesta, pensando en qué, en bebida, en mujeres. No estábamos pensando en orar por las noches. ¿Tú te imaginabas con 13 años que te estarías esforzando por levantarte por las mañanas a tener tu tiempecito con Dios? ¿Tú te imaginas? Yo me imagino con mis 11 años jugando a Resident Evil, matando zombies con la pistola y pensando, cuando tenga mis 30 me apetecerá por la mañana orar un rato. Digo, yo no estaba en nuestros planes. Tampoco está en el de nuestra familia de momento. Por eso hay que entender que si Dios quiere, a lo mejor son suyos si todavía no lo saben. ¿Saben lo que nos encantaría?
Yo a veces en mis oraciones, no es que bromee con Dios, pero cuando oro con más confianza, le digo, Señor, sería tan bueno ir a evangelizar y que hubiera como una marquita, una flecha que señale ya los que son tuyos para no perder mucho tiempo. Asomarte y, no sé, ver una luz que los envuelve o una flecha que los señala así como intermitente, como ven a este va a creer porque el resto no quiere. Sería bueno, ¿no? Imagínate comer con tu familia y de golpe ves a tu padre medio iluminado y dices, este va a creer. Pero a lo mejor le predicas y lo rechaza y dices, bueno, pero yo veo la luz. O sea, tarde o temprano caes. Pero no está eso. No es tan sencillo. Por eso cuando veamos la misión de la iglesia, no es id y predicad a los que la flecha alumbre. Es id y predicad a todos. Pero los que sean míos van a creer. Porque yo los traeré. Yo los traeré. Nosotros no vemos. Ojalá pudiéramos ver como Jesús cuando dice la palabra y Jesús sabía lo que había en su corazón. Y Jesús sabía lo que estaban pensando. Nosotros no sabemos ni si nos van a rechazar. No sabemos nada. Por eso hay que ir y lanzar el evangelio como las redes se lanzan al mar y caerán los peces que pertenezcan al Señor. Mira lo que dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Eran tuyos y me los diste. Eran de Dios, pero se los ha dado a Cristo. Hubo un momento que el Señor Jesús mismo dice, mi Padre me ha dado todas las cosas. ¿Recuerdan al principio que hemos leído que decía Dios? ¿De quién son los cielos y los cielos de los cielos? Y la tierra y todo lo que en ella hay, de Dios. Jesús en una ocasión dice, todo lo que es de Dios, todo lo que es del Padre, me lo ha. Los cielos y los cielos, de los cielos y la tierra y todo lo que en hay, pertenece a Jesucristo. Pertenece a Jesucristo. Pero mira qué interesante, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. La marca de que somos de Dios. La marca de que hemos sido escogidos. La marca de que hemos sido redimidos. La marca de que hemos llegado al Padre es que guardan su palabra. Dios os amó y os escogió. ¿Y qué quiere Dios de ti? Sino que guardes todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy. Padre, eran tuyos y me los diste y han guardado tus estatutos y mandamientos y han guardado tu palabra. Dios no cambia, hermano. Dios sigue diciendo lo mismo en Deuteronomio que en Efesios, que en Juan. Puede cambiar la forma, puede cambiar las palabras usadas, pero Dios es santo, todo le pertenece, de todo lo que es suyo ha escogido un pueblo, a ese pueblo lo ha redimido con sangre y la marca es que viven para su gloria. Así que, hermanos, la garantía final de los redimidos, y termino con esto, ¿cuál es nuestra garantía, nuestra confianza en esta historia? Somos su pueblo, somos su esposa, somos sus ovejas, somos sus hijos, escogidos y redimidos. Y eso trae una garantía final con ellos. ¿Sabes cuál es? Y quiero que te vayas con esto a casa. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Quién puede venir a Jesús? A no ser que, hermano, no olvides esos versículos, están en la Biblia. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo lleva. Y nadie puede conocer al Padre si Jesús no lo revela. Al final, conocer a Dios y llegar a Cristo, ¿de quién depende? De Dios. Depende de Dios. Tú le puedes regalar el Nuevo Testamento a quien quieras, pero va a haber letras, va a haber palabras. Solo va a ser palabra viva, solo va a ser palabra espíritu si Jesús se lo revela. Tú debes entregar esa Biblia, tú debes entregar ese Nuevo Testamento, tú debes entregarlo y cuando lo des decir, Señor, revélale a Cristo. Revélale a Cristo. Que no vea solo una Biblia, que vea a Cristo. Que vea a Cristo. Porque solo tú lo puedes hacer. Yo le puedo decir hasta los textos,
Pero solo tú puedes hacer que en esos textos vea a Jesucristo, vea a su Señor y Salvador. Pero hay una cosa, aquel que Dios se lo revela, dice, y yo lo resucitaré en el día final. Si Dios te ha escogido, Dios te resucitará en el día final. Y eso es lo que todos estamos esperando. Que acabe ya este tiempo de enfermedad, de dolor. Hermano, ¿no estás cansado de luchar con el pecado? ¿No estás cansado de fallar a veces a Dios? ¿No estás cansado de tropezar a veces con la carne? De decir, Señor, yo quiero guardar tus estatutos y fallarle a veces. ¿No te sientes a veces como Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará ya de esto? ¿No te ha llegado todavía en tu madurez espiritual ese momento que dices, oye, si Dios me llevara hoy tampoco me pierdo nada, ¿eh? Pero tienes 33. ¿Y qué? ¿Qué voy a hacer 33 más? ¿Batallar con mi carne? ¿Luchar? ¿Vivir la tristeza de este mundo marcado por el pecado? ¿Ver más corrupción? ¿Ver más muerte? ¿Ver más valores podridos? ¿Familias destrozadas? Sí, solo hay un propósito para que yo siga aquí y uno para que tú sigas, hermano. Porque aquí no hay nada bueno para nosotros, ¿eh? ¿Tú sabes por qué estamos aquí? Una vez leí esta frase, estás aquí porque nadie se tiene que evangelizar en el cielo. Porque cuando tú has conocido a Dios y miras ahí fuera, dime qué hay ahí fuera que tanto desees. Dime qué hay ahí fuera que tanto gozo te produzca. Para decir, vale la pena quedarse en esta tierra toda la vida por eso que me ofrece el mundo. No hay nada, hermano. Estamos aquí solo para seguir predicando el Evangelio. Y nuestro cuerpo anhela el día en que resucitemos de entre los muertos, recibamos un cuerpo glorificado. ¿Y sabes qué? Vamos a estar en un lugar donde ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad, ya no hay tristeza, ya no hay ansiedad, ya no hay depresión, ya no hay angustia, ya no hay divorcio, ya no hay maltrato, ya no hay violaciones, ya no hay asesinato, ya no hay corrupción, porque estará el santo Dios y su santo pueblo por toda la eternidad.